Hola amiguitos, seguramente ustedes alguna vez han escuchado el cuento de los tres cochinitos o de Caperucita Roja. Pero, ¿saben qué es un cuento? El día de hoy vamos a descubrirlo. El cuento es una narración corta, creada por uno o varios autores, en el que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar o tiempo determinado, y puede ser basada en hechos reales o ficticios. Pero, ¿qué elementos debe tener para poder elaborar un cuento? Personajes. Estos serán los participantes del cuento, y pueden ser personas, animales, plantas, etc. Y se divide en personajes principales y personajes secundarios. Los personajes principales son aquellos en los que se centra la trama de la historia, ya que conducen y dominan el relato. En cambio, los personajes secundarios son aquellos que, sin tener un rol demasiado importante en el desarrollo de los acontecimientos, proporcionan un grado de mayor coherencia y comprensión en la narración. El ambiente es el lugar donde se desarrolla la historia y por lo regular se da a conocer cuando inicia un cuento. Por ejemplo, cuando mencionan "había una vez en un lejano bosque", lo que significa que el ambiente de la historia es el bosque. Tiempo. Se refiere al momento en el que se desarrolla el cuento. Por ejemplo, si es de día o de noche, o si fue en el pasado, presente o futuro. También es necesario saber que el cuento se divide en 3 partes. ¿Sabes cuáles son? Claro, es el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Pero a qué se refiere cada uno de ellos? El inicio es la primera parte del cuento. Aquí se da a conocer a los personajes, la época y el lugar donde sucede la historia. El nudo es la parte más importante del cuento, pues aquí se plantea el conflicto de la historia y cómo los personajes tratan de resolverlo. Desenlace es la parte final del cuento. Por lo regular, todos los cuentos tienen un final feliz y dejan una enseñanza o moraleja. Los cuentos se dividen en cuentos literarios y cuentos populares. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Los cuentos literarios son narraciones transmitidas mediante la escritura. El texto se presenta en una sola versión y su autor es conocido. Por ejemplo, Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi. Mientras que los cuentos populares son aquellos que se transmiten en forma oral de generación en generación y van cobrando forma a medida que la gente los va contando de acuerdo a su época. Y por esta razón, los cuentos populares no tienen un único autor. Un ejemplo es el cuento de Caperucita Roja. Ahora que ya saben qué se necesita para elaborar un cuento, ¿les gustaría hacer uno? Y recuerda, en Instituto Canadiense ¡Aprendemos jugando!